No, doctor, Vamos a ver no se ve. esto. Compartir, presentar, dejar de presentar. Compartir, creo que es en pantalla. Ya está. Y vamos a... Ya, ¿qué tal? ¿Ahora se ve? Ya, vamos a terminar. Este capítulo es corto, ¿ya? El siguiente también es un poco corto y donde vamos a ahondar bastante, posiblemente vamos a hacer 2 clases, es en nutrición parenteral, ya que sí tienen que saber. Claro, nutrición parenteral, por ejemplo, es todo un capítulo, todo un libro, ¿no? Entonces vamos a tratar de resumir. Habíamos hecho esto, causas de malnutrición, unos objetivos, ya, objetivos, no hay algunos errores ortográficos, objetivos, ya. Entonces, esto no habíamos mencionado, ¿no? Algunos objetivos de la terapia nutricional en enfermedad renal crónica, ¿ya? Entonces, miren, uno de los objetivos es alcanzar y mantener un estado nutricional adecuado, ¿no? En realidad, en los pacientes renales es un reto mantener el estado nutricional. ¿Por qué? Porque, como han visto, en las etapas prediálisis hay que limitar proteínas. Entonces, ya pues va a haber un factor muy, muy fuerte, de gran potencia, que no nos va a permitir mejorar el estado nutricional de estos pacientes, ¿ya? Por eso se considera un reto en realidad mantener el estado nutricional adecuado de estos pacientes. Después, compensar las pérdidas de nitrógeno en el dializado. Recuerden que cada sesión de diálisis se pierde proteínas, hacen más balance nitrogenado. Vamos a ver cuánto de calorías, por ejemplo, eh, eh, se pierde en cada diálisis peritoneal, ¿no? Y si es continua, más aún. Si es intermitente, bueno, también igual se pierde, ¿no? Prevenir el catabolismo de los tejidos magros, ¿no? Recuerden que la masa magra es la masa, digamos, metabólicamente activa, ¿no? La masa no grasa, y hay que prevenir justamente la destrucción de la misma, ¿no? Prevenir el edema, pues vamos a poner punterito, o resaltador pluma, ¿no? Marcador como resaltador. Entonces, ¿no? Prevenir el edema y el desbalance de electrolitos, ¿no? Recuerden que también hemos mencionado que los pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo, tienen bastantes alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Controlar la hipofosfatemia y osteodistrofia renal. También es importante, ¿no? Los pacientes hacen osteodistrofias, ¿no? En el tiempo y controlar la hiperlipidemia, ¿no? Todos estos objetivos nos van a ser para el manejo de la terapia nutricional. Ya hemos hablado de esto, algunos cambios metabólicos y dietéticos en pacientes urémicos. Recuerden que la uremia del paciente con enfermedad renal es lo que va a producir todas las molestias, ¿no? Como la gastroparesia, por ejemplo. Las causas de malnutrición en la insuficiencia renal crónica ya hemos hablado. Ahí están todas las causas, ¿no? Bastantes causas, ¿no? Y los requerimientos nutricionales en enfermedad renal crónica prediálisis, que ya hemos hablado, ¿no? También eso ya hemos hablado. Y creo que nos hemos quedado en... ¿dónde? Acá, ¿no? Nos faltaba esto. Miren, sí. ¿Alguien desea hablar? No, ya. Ya, ya, gracias, está bien. Entonces, miren, nutrición parenteral, por ejemplo, también está indicado en falla renal aguda o crónica, ¿no? Solo que hay que tener mucho cuidado, porque si está, digamos, en prediálisis y el tracto gastrointestinal no se puede usar, entonces no hay de otro, puedes usar NPT, pero hay que tener un poco de cuidado porque tiene que ser un balance hídrico estricto, de preferencia un balance hídrico neutro para que no se encharque. Si, por ejemplo, yo le preparo el de NPT, de nutrición crónica, por ejemplo,
Al día 1 puede acumular más líquido, ¿no? Al día 2, al día 3, al día 4, entonces se puede encharcar, puede ser un problema, ¿no? Sucede bastante eso. Y lo otro es que lamentablemente en el NPT pues tienes que limitar en la prediaria proteínas y más compensar con carbohidratos, que es la dextrosa al 50% y con lípidos. Ahora, los lípidos también no son tan buenos en los pacientes con enfermedad renal crónica porque ya el enfermo renal crónico tiene un estado proinflamatorio, entonces los lípidos también como que están limitados en estos casos, ¿ya? Las sondas sondas de nutrición enteral, ¿no? Si el requerimiento no es adecuado por vía oral, el paciente pues come poquito, ¿no? Come caldito, agüita nada más, y de alguna manera el estado clínico del paciente amerita, entonces se podría colocar una sonda naso u orogástrica, ¿no? Para mejorar la nutrición. Pese a que y la suplementación oral, ¿no? Suplementar, ¿no? La suplementación oral con nutrientes, ¿no? Se refiere a la nutrición especializada, siempre y cuando estén, ¿no? Todos estos criterios, ¿no? En este es del Saber, ¿no? Menciona que ¿no? Más o menos una pérdida, digamos, una disminución en la alimentación, ¿no? Que no llega a más del 75%, o que se alimenta menos del 75% de lo que él normalmente ingiere, ¿no? Entonces, en esos casos podríamos ya usar suplementación oral, ¿no? O sea, si no llega pues a su requerimiento, entonces tenemos que suplementar. Sobre todo, se recomienda pues módulos hipercalóricos, más no mucho módulos proteicos. Sin embargo, los módulos proteicos también son aceptados siempre y cuando el paciente también llegue menos del 75%, ¿no? Por ejemplo, si llega solo al 60% de lo que requiere, entonces tengo que agregarle el módulo para por lo menos llegar a su dosis requerida, ¿no? Y para llegar a su requerimiento calórico le puedo aumentar un módulo calórico, ¿no? Ya han mencionado los grupos también el suplemento nutricional oral, un suplemento nutricional oral, ¿no? Sea cualquiera de proteínas, de carbohidratos, de lípidos, etcétera, etcétera, ha demostrado mejorar la morbimortalidad de estos pacientes, ¿no? Generalmente se puede dar 2 a 3 veces en el día de este suplemento nutricional oral, ¿no? Cualquiera que sea, cualquier marca, ¿no? Hay varios suplementos nutricionales orales en el mercado. Entonces, ya les voy a pasar un vademécum de Abbott y de Fresenius, más qué nutrientes tienen y qué suplementos nutricionales orales hay en el mercado de esos dos laboratorios, ¿no? Acá no los puedo poner porque no sería adecuado, ¿no? Pero les voy a pasar un vademécum, ¿no? De cada laboratorio, donde resume la cantidad incluso de proteínas que tiene por cada 100 mililitros de los nutrientes, ¿no? Ahora, pero no todos los pacientes renales con enfermedad renal van a tolerar esos suplementos nutricionales orales, ¿no? Ojo, hay que individualizarlo. Algunos pacientes no van a tolerar por su propia condición, ¿ya? Por su propia condición. Si están en hemodiálisis, este suplemento nutricional ya debe ser alto en proteínas, ¿no? Porque ya está en diálisis. Entonces, ahí sí no hay restricciones, ¿no? Salvo en los lípidos, que también hay, que debe ser limitado, ¿no? Pero en cambio, si está en diálisis, la carga proteica no se limita demasiado, versus en prediálisis. ¿No? Y ver siempre la tolerabilidad del suplemento nutricional oral, porque algunos pacientes no lo toleran, ¿no? ¿Ya? Y tiene que tener baja cantidad de electrolitos, ¿no? Estos suplementos nutricionales justamente porque el paciente renal tiene ya alteraciones hidroelectrolíticas para que no, pues, de alguna manera no alteren ya la concentración de electrolitos que tienen estos pacientes, ¿ya? Los requerimientos nutricionales en la insuficiencia renal aguda, ¿no? Es diferente. Entonces, al final vamos a ver un cuadro donde compara insuficiencia renal aguda versus enfermedad renal crónica. Los requerimientos son diferentes. El fracaso renal agudo de por sí, per se, no incrementa las necesidades energéticas cuando es en falla renal aguda, per se, o sea, propio de la falla renal aguda, propiamente
si ese paciente solo está en falla renal aguda, no incrementa las necesidades energéticas, ¿no? Embargo, sin embargo, estos pacientes que llegan a falla renal aguda siempre es secundario a algo, generalmente por sepsis, ¿no? Por sepsis u otra condición. Entonces, si hay el sepsis, ahí sí se va a incrementar las necesidades energéticas. Pero si solo, digamos, hay un tema de falla renal aguda, no asociado, por ejemplo, a sepsis y que se haya un cuadro agudo propio renal, de por sí solo no incrementa necesidades energéticas, ¿no? Si está secundario a otra situación, sí, ¿no? Incluso se dice que podría existir un hipocatabolismo renal, ¿no? Sobre todo en los pacientes con depuración extrarrenal, que entran a un sistema de resistencia extracorpóreo, ¿no? Por la hipotermia que estas técnicas inducen, ¿no? Recuerden que, digamos, el paciente que está con insuficiencia renal llega a requerir algún soporte de depuración como la hemodiálisis, esto produce hipotermia y lo que podría traducirse en un hipocatabolismo renal, en falla renal. Cualquier patología por calorimetría indirecta, ¿no? Que es la elección, o se calcula multiplicando el gasto energético basal. Recuerden que hemos hecho la fórmula de Harris-Benedict, ¿no? Cómo se sacaba la tasa metabólica basal, cuánto de kilocalorías basales requería este paciente en basal, y luego se multiplicaba por uno o por... Y ese producto de la tasa multiplicado por 1.1 o por 1. La práctica corresponde al requerimiento kilocalórico en 25 a 35 kilocalorías totales por kilo por día. Por ejemplo, un paciente con insuficiencia renal, ¿no? Eh, requiere más o menos 25 a 35 kilocalorías totales por kilo por día, ¿no? ¿Qué es lo que corresponde a esto? Justamente a la tasa metabólica basal, calculada por Harris-Benedict por 1.1 o 1.2, ¿ya? Entonces, estos requerimientos van a variar en diferentes situaciones. Cuando este paciente con falla renal aguda está solo con tratamiento conservador, porque no necesariamente la falla renal aguda hay estadios, ¿no es cierto? Recuerdan, hay estadios y no todos llegan a diálisis. Entonces puede ser con tratamiento conservador o puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal no continua, intermitente, ¿no? O finalmente puede llegar a una terapia de reemplazo renal continuo como la hemodiálisis, ¿no? Entonces, en esos estadios, de alguna manera la nutrición va a ser diferente y las etapas de estrés también son diferentes. Cuando el tratamiento es conservador, o sea, que no hay dispositivos de asistencia de depuración de creatinina, ¿no? Dicen las dietas o mezclas utilizadas serán ricas en hidratos de carbono, ¿no? Justamente para compensar lo que restringiendo, ¿no? En la falla renal aguda también se restringe proteínas porque aumenta el desenlace o llega más antes a la falla renal si damos dietas muy hiperproteicas, ¿no? ¿Ya? Y se da ricas en hidratos de carbono para limitar la hiperpotasemia que ya tienen esos pacientes o están en riesgo de hiperpotasemia, la hiperfosfatemia y la hipermagnesemia. Recuerde que potasio y magnesio están muy relacionados, ¿no? A veces hay hipocalemia y se pone retos de potasio y no corrige. Entonces le tienes que agregar un retos de magnesio, ¿no? Porque potasio y magnesio están muy relacionados, ¿no? De 25 kilocalorías de tapa con el tratamiento es conservador por kilo de peso por día. Con dietas bajas en corte de lípidos menos de 1.2 gramos por kilo por día, ¿ya? Y pacientes cuando están en hemodiálisis o diálisis peritoneal no continuo, ¿no? Recuerden que la hemodiálisis, no sé si habrán visto ya en los hospitales máquinas de diálisis, ¿no? Que ya han rotado en nefrología o todavía no. Ya han rotado, ¿no? Han visto seguramente, bueno, suelo ver, ¿no? Así de repente, a grosso modo, han visto los pacientes en hemodiálisis, ¿no? Entonces, la hemodiálisis induce pérdidas de glucosa, ¿no? ¿Cuánto
25 gramos por sesión. Entonces, digamos, si tiene sesiones, ¿no? Digamos, en 2 días, una sesión el día 1, una sesión el día 2, una sesión el día 3, digamos, 3 sesiones. Por cada sesión se pierde 25 gramos. En 3 sesiones, ¿cuánto habrá perdido? 3 por 5, 15, 3 por 75 gramos de glucosa, lo que se traduce en pérdida de kilocalorías, ¿no es cierto? Y finalmente la glucosa, si es que no hay proteína, se usa glucosa para la producción de aminoácidos, para la gluconeogénesis, ¿no? Entonces repercute justamente. Entonces, como la hemodiálisis es un sistema extracorpóreo, de todas maneras al paciente pues lo descompensa, ¿no? Nosotros vemos cuando entran a diálisis, muchos se descompensan, ¿no? Y si están sépticos, con shock refractario, finalmente pues la diálisis va a ser el gatillo para que pueda incluso fallecer este paciente, ¿no? La diálisis peritoneal, dependiendo de la concentración de glucosa, porque en la diálisis peritoneal no todos los preparados para DIPAC tienen la misma concentración, ¿no? Unos usan glucosa, otros poliglucosa, de líquido de diálisis utilizado, provoca un importante ingreso de glucosa, ¿no? Recuerden que, acá tengo una imagen, ¿dónde está? A ver, ¿no? Aquí está, miren. No, no es bueno, DIPAC no vamos a discutir en este curso, ¿no? En general, son dispositivos que entran al peritoneo, ¿no? Acá en esta zona, peritoneo, y hacen un intercambio por ósmosis, ¿no? Ese es el fundamento de la diálisis peritoneal. Entonces, muchas de estas soluciones, ¿no? De estas soluciones tienen, ¿dónde he puesto acá? Tienen glucosa, ¿no? Digamos, el cuadro menciona la composición de soluciones de diálisis peritoneal. Tienen glucosa y también y codextrina, que es otro tipo de carbohidrato, como la dextrina, ¿no? Entonces, cuando el paciente entra en DIPAG, intermitente o continua, eh, eh, se agrega una carga de carbohidrato, de glucosa, ¿no? Entonces, y eso se debe valorar a la hora de cuantificar los aportes o los requerimientos kilocalóricos del paciente, ¿no? Y es importante, en mayores de 65 años, que de corto, no deben superar las 30 kilos. En las calorías, eso es muy importante, las calorías diarias absorbidas de diálisis peritoneal son aproximadamente 350 kilocal por día. Entonces, 10 sesiones de diálisis peritoneal, ¿cuántas de kilocalorías me va a consumir? Son ya 350 500, perdón, kilocalorías de pérdida, ¿no? Entonces, eso se debería suplementar al paciente que está en diálisis peritoneal también, ¿no? Entonces, deben tener esos módulos, esto tiene módulo de carbohidrato para aumentar justamente las kilocalorías, ¿no? ¿Ya? O finalmente, teóricamente, si está en DIPAR y el riñón está perdido, le puedes dar su módulo proteico, ¿no? Y finalmente, pues, entre carbohidratos, lípido y proteína, vas a llegar a su requerimiento kilocalórico, ¿no? De la composición de un líquido peritoneal, a grosso modo, ¿no? Eso mucho menos no va a venir en el examen, solo para mostrar, mira, tiene sodio, cloro, calcio, magnesio, ¿no? Usan como tampón el lactato, bicarbonato, entonces de todas maneras va a alterar pues siempre el medio interno, solo que el paciente que se dializa con DIPAG, como está estable, ya está su organismo está regulando cualquier tipo de alteración hidroelectrolítica, entonces va a tratar de mantener dentro de concentraciones normales, a pesar que se le pone a este paciente todas estas soluciones, ¿no? El problema surge cuando esos pacientes, por ejemplo, se infectan o hacen peritonitis bacteriana, se descompensa, ahí es el problema, ¿no? Miren, tienen glucosa como agente osmótico y codextrina, o sea, carbohidratos, estos dos, e incluso proteínas mil, aminoácidos. Entonces, por eso hay hoy en día estudios donde están tratando de nutrir a los pacientes por vía intraperitoneal, así como existe la nutrición parenteral endovenosa. Bueno, parenteral se refiere a todo lo que no está relacionado a lo oral, ¿no? Intramuscular o incluso intraperitoneal. Entonces, cuando hablamos de nutrición parenteral, generalmente se refiere más a la vía endovenosa, pero no.
se está estudiando bastante la nutrición intraperitoneal, ¿no? Porque justamente estos aminoácidos son parte importante del líquido intraperitoneal, ¿no? Y si se puede nutrir por esa zona, también sería ideal, ¿no? ¿Listo? Entonces, y el tratamiento cuando el paciente con insuficiencia renal llega a terapia renal continua, es hemodiálisis en este caso, o diálisis renal continua también. Pero generalmente la diálisis peritoneal no se usa pues, para falla renal, nomás para un paciente con enfermedad renal crónica. Y el aporte energético en este caso sí se debe ajustar al nivel de estrés, ¿no? Y son casi siempre situaciones clínicas hipercatabólicas, el aporte proteico debe ser alto porque ya está, recuerden, en hemodiálisis, y baja relación calorías-nitrógeno, ¿no? Siempre limitando las necesidades energéticas a 25 a 35 kilocalorías totales por kilo por día. En el 2008, no, desde el 2008, perdón, se ha recomendado un objetivo de albúmina, para todos los pacientes de diálisis, sea DIPAG o hemodiálisis. Más o menos su albúmina hay que tratar de mantener en 4 gramos por decilitro, porque con niveles de albúmina menor a este valor, ha demostrado aumentar la mortalidad. ¿Ya? Hipoalbuminemia severa se considera más o menos de 2.5. Entonces ya se considera hipoalbuminemia severa, ¿no? Y eso está asociado a mayor mortalidad en estos pacientes. Entonces, desde el 2008, el consenso de nefrología europeo sugiere que debemos tener a estos pacientes con una albúmina adecuada de aproximadamente 4 gramos por decilitro, ¿ya? En general. Bueno, en los fracasos renales no hipercatabólicos, ¿no? Donde no haya no haya shock, no haya estrés de una sepsis, por ejemplo, y que estén en tratamiento conservador o en hemodiálisis intermitente por presentar oligonuria, las dietas normales son inadecuadas, ¿no? Por su baja densidad calórica y sus contenidos excesivos de sodio, potasio y fosfato, ¿no? Es una dieta normal, casi no está recomendada, ¿no? Se recomiendan dietas hipo o normoproteicas, ¿no? Con proteínas de alto valor biológico, no se olviden eso, ¿no? Yo les mencioné el alto valor biológico, se van a dar cuenta cuando el preparado tenga proteína de suero hidrolizado, ¿no? Si tiene proteína de suero hidrolizada, esa es la mejor proteína de alto valor biológico. Y además se recomiendan las dietas de alta densidad energética, justamente que sean hipercalóricas, ¿no? Con bajo contenido de sodio, potasio y fosfato, lógicamente, para no tener alteraciones hidroelectrolíticas. En cambio, los pacientes hipercatabólicos con diálisis diarias o con técnicas continuas de reemplazo renal pueden ser nutridos con una dieta hiperproteica, ¿no? En este caso ya el paciente está en diálisis continua, hemodiálisis o DIPA continuo, entonces le puedes dar una dieta, su módulo proteico, una dieta hiperproteica, ¿no? Ajustada a la patología de base. Su composición debe basarse en la indispensabilidad de algunos aminoácidos, precisando en algunos casos aumentar los aportes, ¿no? De estos aminoácidos, tirosina, taurina, histidina y aminoácidos de cadena ramificada que han demostrado mejorar o disminuir el estrés de estos pacientes, ¿ya? Ahí está la tablita, ¿no? Esta tabla solo como referencia. La que puede venir para el examen va a ser esta tabla, ¿ya? Para que no se confunda, porque cada bibliografía que uno revisa hay valores, ¿no? Y no son los mismos valores en cada artículo, en cada libro, ¿no? Algunos varían, claro, no varían mucho, ¿no? Algunos, si uno dice de 0.8 a 1, otros dicen 0.8 a 1.2, otros dicen 0.8 a 1.3, entonces no hay, digamos, un dato exacto, ¿no? Entonces, para temas del examen, fíjense en esta tabla, en estas últimas tablas, ¿ya? Entonces, esto a manera de información, ¿no? Los requerimientos nutricionales en pacientes con insuficiencia renal aguda, ¿no? Energía, 20 a 30 kilocalorías por kilo por día, ¿no? Hidratos de carbono, 2 a 5 gramos por kilo por día. Lípidos, siempre se limita, miren, 0.8 a 1.2 gramos por kilo por día, ¿no? Los lípidos se limitan porque también ya es un estado proinflamatorio, ¿no? Los lípidos
Y como les menciono, generalmente los pacientes con falla renal aguda es secundario a sepsis, ¿no? Es lo más frecuente. Entonces, lípidos en sepsis, un poquito hay que tener cuidado, ¿no? No, sí, sí se da, pero hay que tratar de darlo, digamos, lo mínimo necesario, ¿ya? Proteínas, ¿no? Si el tratamiento es conservador bajo catabolismo, 0.6 a 0.8. Si está en depuración extrarrenal, o sea, tiene un dispositivo extracorpóreo de depuración renal, como la hemodiálisis, pero el catabolismo está moderado, 1 a 1,5 gramos por kilo por día. Y si ya está en hemodiálisis continua, en DIPA continuo o hipercatabolismo, ¿no? Se supone que los pacientes, no se supone, perdón, sino la mayoría de pacientes que están con terapia de reemplazo renal continuo, generalmente son sépticos, ¿no? Y tienen alta carga de estrés. Entonces, 1.7 a 2.2 gramos por kilo por día, ¿no? Ya está en diálisis. Vía de administración, tratamiento conservador bajo catabolismo oral, ¿no? Suplementos nutricionales orales, nutrición enteral especializada, por sonda, por ejemplo. Ya no solo la dieta, no solo comida, sino suplemento nutricional oral, nutriente enteral especializado. Si está con un dispositivo de depuración extrarrenal, catabolismo moderado, puedes plantear nutrición enteral especial, o sea, nutriente especializado, o NPT o INPT, o sea, puede ser mixta también, NPT más nutriente enteral. Lo mismo si está ya en hemodiálisis continua y en estado hipercatabólico, ¿ya? Entonces, eh, justamente la regla se cumple, ¿no? Si el paciente come, puede darle su nutrición por vía oral, y le puedes dar un suplemento nutricional oral, agregarlo, ¿no? Si ya no se puede usar el tracto gastrointestinal, no, NPT. Y si puede funcionar parcialmente el tracto gastrointestinal, nutrición mixta, ¿no? NPT se puede usar en paciente con insuficiencia renal aguda o crónica, pero siempre dosando bien las proteínas, los lípidos, no pasarse de las dosis de proteínas de acuerdo a su estadio, ¿ya? Miren, la nutrición intraperitoneal, que hoy en día se está investigando bastante. Se comparan los efectos de las soluciones de diálisis basadas en aminoácidos, como hemos visto, has visto, algunos preparados de diálisis peritoneal tienen aminoácidos, versus soluciones de diálisis peritoneal habituales que tienen más carbohidratos versus aminoácidos. Dice, a los 3 años, según algunos estudios, los sujetos con el dializado glucosado mostraron un descenso en albúmina sérica, ¿no? Hipoalbuminemia severa y más mortalidad. Y que no pasó esto con los que se dializaron con líquido rico en aminoácidos, ¿no? Entonces, hay puntos de investigación, todavía se está investigando, ¿no? Está la diálisis peritoneal, ¿no? ¿no? El fundamento, ¿no? El intercambio. Hay una bomba que va a facilita el intercambio osmótico. El principio es la osmosis de la diálisis peritoneal, ¿no? Y si recuerdan que se pone un catéter en esta zona, ¿no? Por eso tienen como un cangurito los pacientes con diálisis. Entonces, eventualmente se podía usar también ese catéter para una nutrición por vía intraperitoneal, ¿no? Porque finalmente pasan varios preparados con concentraciones diferentes. Entonces, se podría usar, ¿no? Entonces, para temas del examen, estos cuadros van a considerar, ¿ya? Entonces, recuerden siempre a la cabeza, ya hemos hecho siempre un cribado nutricional, con, en este caso el MST, ¿no? Un MST más de 2 puntos ya está en riesgo de desnutrición, ¿no? Lo importante es identificar el riesgo de desnutrición, ¿no? Finalmente identificas, tamizas y luego valoras, que ya hemos hecho la valoración, ¿no? En la anterior charla que hubo de nutrición, ya hay varias escalas, ¿no? Hemos mencionado en la clase anterior varias escalas, ¿no? Una clase que hemos tenido de evaluación nutricional. Pero ya se está dejando de lado justamente, ¿no? Mencionan que ya en estos años, en este último año, por así decirlo, se está usando otra escala un poquito más, que va a identificar el estado metabólico del paciente, lo que las otras escalas no tenían. Sin embargo, cualquiera fuera la herramienta de evaluación nutricional, lo importante es valorar, ¿no? Y cumplir un criterio de al menos 3 de las categorías, ¿no? Hay una, ¿no? De esas categorías, ¿no? Al menos
3 de las categorías, ¿no? Albúmina menos de 3.8, prealbúmina menos de 30. Prealbúmina no se dosa acá, en otros países sí. Acá tenemos albúmina, un colesterol total, ¿no? La disminución en ingesta proteica, ¿no? La disminución de la masa muscular, ¿no? Recuerden que si no tenemos masa muscular, ¿qué es lo que no se va a producir? A veces pensamos que la creatinina ya está mejor, ya está bajando, el paciente está mejorando. Muchas veces no es así, porque si el paciente está perdiendo masa muscular, no va a producir creatinina. Recuerden ustedes que los niveles de creatinina están en relación directa con la masa muscular. Entonces, el paciente puede estar en falla renal y no necesariamente puede elevar la creatinina. Por ejemplo, un paciente mayor de 65 años, caquético, desnutrido, con poca masa muscular, no va a elevar pues grandemente la creatina porque finalmente no tiene masa muscular pues, y sin embargo puede estar en anuria y requerir diálisis. Entonces, eso hay que considerarlo, ¿ya? Y disminución de la masa corporal, ¿no? El IMC, pérdida de peso no intencionada, porcentaje de grasa, ¿no? Cumplir un criterio de al menos 3 de las categorías, ¿no? De al menos de 3, o sea, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 categorías ponen acá, por lo menos debe cumplir un criterio de cualquiera de las mínimo 3 de esas categorías ¿no? Y finalmente se hace un tratamiento nutricional, ¿no? Puede ser un consejo nutricional, suplementación oral, ya hemos visto en los pacientes renales, hipercalóricos, de alta densidad calórica, y si está en hemodiálisis, ya pues le puedes dar un módulo proteico, puedes valorar la nutrición enteral especializada por sonda o por vía oral, puedes valorar la nutrición parenteral con mucho cuidado, y en pacientes en hemodiálisis, nutrición parenteral intradiálisis también está descrito, ¿no? En este artículo, y adecuación en diálisis, ¿no? Si está en diálisis hay que adecuar la nutrición parenteral. La formulación debe ser diaria, incluso cada 12 horas en pacientes que se diálisis. Pues es un poco complejo estos pacientes, ¿no? Idealmente se debería hacer la formulación cada 12 horas en los pacientes con enfermedad renal crónica o aguda en hemodiálisis, ¿no? Pero pues por falta del sistema logístico no se hace eso. Aquí está, miren, justamente igualmente las guías Kadoki de nefrología que usan bastante los nefrólogos sugieren 30-35 kilocalorías por kilo, ¿no? En insuficiencia renal crónica. Y en aguda, 20 a 30 kilocalorías por kilo por día, hidratos de carbono, ¿no? 3 a 5 gramos por kilo por día, grasas 0.8 a 1.2, ¿no? Bueno, tratamiento con proteínas, en función al tratamiento conservador, si está en una terapia de reemplazo renal sustitutiva, técnicas continuas, ¿no? Aquí están todos los valores, ¿no? Micronutrientes y minerales, ¿no? Si el paciente está en terapia renal sustitutiva, siempre se produce pérdida de micronutrientes. Entonces hay que suplementar, ¿no? Fosfatos, ¿no? Aquí está fosfato, cuánto debe suplementar, potasio y sodio. ¿De acuerdo? En eso, no excederse tampoco, ¿no? Si está en hemodiálisis o en diálisis peritoneal continuo, ¿ya? Y miren, en la enfermedad renal crónica, las proteínas en este artículo, ¿no? 0.55 a 0.6 gramos por kilo. Y 2/3 partes no deben ser de alto valor biológico, ¿no? ¿Listo? Hay recomendaciones específicas para que ustedes los puedan revisar. Esto es lo mismo, ¿ya? Listo, entonces continuamos con las exposiciones, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Ahí me he puesto mi pregunta. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, chicos? Entonces, los valores, como han visto, varían de acuerdo a la bibliografía que uno revisa. Entonces, para temas del examen, consideren la última tabla, ¿ya? Entonces, sin más preguntas, a ver el grupo. Puede compartir su pantalla. ¿Quiénes son del grupo?